Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K de LG. A la izquierda el UP8050 de 55 pulgadas y a la derecha el UP7750 también de 55 pulgadas. Ambos tienen paneles ADS. Bueno, primero que todo aquí les muestro para que puedan corroborar que se trata de las referencias mencionadas. A la izquierda UP8050 o simplemente conocido como UP80 y a la derecha UP7750 o simplemente conocido como UP77. Y estas serían las últimas versiones de software disponibles hasta la fecha para cada uno de ellos, la 03.20.10 para el UP80 y la 03.16.00 para el UP77. La diferencia más notoria en cuanto a diseño es que las bases del UP8050 son un poco más gruesas, mientras que las del UP77 son un poco más delgadas. Además, las del UP8050 tienen un acabado más áspero, un poco más grueso, que le da un aspecto más premium, mientras que las del UP7750 son un poco más lisas. No quiere decir que luzcan mal, simplemente que me parece que lucen más robustas o un poco de mejor calidad las del UP8050. La otra diferencia es que el UP8050 queda un poco más pegado al piso con una altura de 6,2 centímetros, mientras que el UP7750 de 6,8 centímetros. Los marcos tienen el mismo grosor. La otra diferencia muy notoria, por lo menos así lado a lado, es que el color del UP8050 es una especie de café muy oscuro, entre café y gris oscuro, mientras que la del UP7750 el color es un gris más o menos oscuro. Para mí sí que luce más premium, ya colocando mucho cuidado y colocándolos lado a lado el diseño y colores del UP8050, pero el UP7750 no se queda muy atrás en este aspecto. En cuanto a las entradas, los dos televisores tienen lo mismo: un puerto digital óptico, un puerto para el cable LAN para conectarlo por internet por medio de esta vía, 3 puertos HDMI, todos son 2.0 y 2 puertos USB 2.0, además por supuesto de la conexión para la antena de aire. Ninguno soporta entradas compuestas ni tampoco la conexión para el adaptador que permita estas entradas. En cuanto al apartado Smart, los dos televisores incluyen el mismo control, que es el Magic Remote o control mágico, que es este que les estoy mostrando, que tiene un diseño 2021 que me gusta más, tiene más teclas de acceso directo y la ruedita para hacer scroll es un poquito más pequeña. Los dos también soportan la función de compartir pantalla o screen mirroring, ya sea con dispositivos Android o también con dispositivos Apple, gracias a la función de AirPlay que ambos soportan. Lo que ninguno de esos televisores soporta es lo que se conoce como Multiview, Picture in Picture o pantalla superpuesta. El sistema operativo es WebOS propio de esta marca. La tienda de aplicaciones es la misma en ambos televisores, conocida también como LG Content Store, que es muy amplia, tiene aplicaciones no populares y también populares, entre ellas Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre muchas otras. El espacio de almacenamiento para el UP8050 es de 2098 megas y para el UP7750 de 2086 megas. En ambos casos me parece que es más que suficiente para casi cualquier persona. Los dos televisores cuentan con el mismo navegador de internet que es propio de este sistema operativo WebOS. Ambos tienen esta función que es una especie de mini Picture in Picture, en donde pueden visualizar algo que tengan conectado a alguna entrada HDMI mientras leen el contenido de alguna página web, que puede ser útil cuando juegan y leen algún tutorial. Y por supuesto ambos pueden reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. Ambos tienen bloqueador de anuncios que suele ser efectivo en muchísimas páginas, pero no tan efectivo en otras. Se van a presentar anuncios pop-ups en algunas páginas y algunas quizá no les permitan reproducir el contenido. En esos casos deberán buscar una página web alternativa. Ya en cuanto a la calidad gráfica, empezando por la uniformidad de colores grises y el efecto de pantalla sucia, podríamos decir, o yo por lo menos puedo percibir, que es solamente un poquito, pero muy poquito mejor en el UP8050. En ambos se presenta el efecto de pantalla sucia, pero probablemente sea leve, pero muy levemente más notorio en el UP7750 de la derecha.
Ahora bien, al observar ese tipo de contenido o jugar videojuegos en donde un solo color prime en un gran porcentaje en la pantalla, en este caso el color verde, si ponen demasiado cuidado y en general se olvidan como tal del contenido, podrían llegar a percibir el efecto de pantalla sucia levemente notorio en la parte izquierda de la pantalla del UP8050 y en el caso del UP7750 en la parte derecha. Deben poner mucho cuidado para lograr percibirlo, está ahí. Pero a mí me parece que no es tan molesto y pudiera llegar a pasar desapercibido para una persona normal, por así decirlo, o una persona que simplemente no se enfoque como tal en encontrar este efecto. Antes de continuar, quiero mencionarles que por lo menos esta unidad del UP7750 de la derecha me vino con el Filmmaker Mode calibrado con un brillo en 37, por eso luce más oscuro, brillo del panel. No sé por qué, recuerden que la calibración es propia de los que fabrican esos televisores o de los técnicos que los entregan, por así decirlo, a las cadenas de distribución grandes, entonces es para que lo tengan en cuenta. Por ende voy a subir su nivel para que quede parejo con el del UP8050. Ahora bien, con este tipo de contenido donde hay una mayor variedad de colores en pantalla, ya sea en SDR o rango dinámico estándar, en HDR o alto rango dinámico, el efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible, por lo menos para el ojo y cerebro humanos. Aquí aprovecho entonces para decirles las especificaciones técnicas mientras observan la diferencia en cuanto a colores en cada uno de los televisores. La cantidad de brillo en nits para el UP8050 en SDR es de 297 y para el UP7750 también en SDR de 292 nits. Y con contenido en alto rango dinámico o HDR para el UP8050 es de 310 nits y para el UP7750 de 307 nits. Con su modo juego para el UP80 de 314 nits y para el UP77 de 310 nits. En cuanto a tecnologías de HDR o alto rango dinámico, los dos soportan lo mismo, HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma. Algo que LG llama HDR10 Pro, pero que no es HDR10 Plus, y ninguno de ellos soporta Dolby Vision. Antes de continuar, quisiera invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otras a muy buenos precios. Continuando con esta comparativa, quiero que detallen este aspecto muy importante y ese contenido que tiene HDR o alto rango dinámico, las partes con sombra o partes oscuras lucen un poco más oscuras en el UP8050 de la izquierda y levemente más claras o con un poquito de mayor facilidad para observar los detalles en el UP7750 de la derecha. La diferencia no es brutal entre ambos, pero existe. Otra diferencia es en cuanto a colores. Con contenido en HDR a veces pareciera que el UP77 mostrara colores un poquito más saturados, pero otras veces pareciera que el UP80 hiciera ese trabajo. Pero ya con contenido en SDR o rango dinámico estándar, sí el UP80 tiende a mostrar colores un poquito más intensos o quizá con un poco más de volumen. El manejo del movimiento en ambos televisores es bueno, cada uno en sus modos de imagen tiene el parámetro conocido como TrueMotion que pueden colocar en selección de usuario y mover de judder de forma manual hasta que noten el crecimiento de los problemas de vibración o judder y tartamudeo o stutter, o simplemente probar con los modos predeterminados, natural, movimiento cinemático o movimiento suave hasta que noten mejorías de acuerdo al contenido que estén disfrutando. Los ángulos de visión son relativamente buenos o por lo menos no tan malos como lo serían en sus versiones con paneles VA. Recuerden que ambos televisores se pueden conseguir con paneles ADS, como es el caso de estos, o con paneles VA. La ventaja de los paneles ADS es precisamente esa, por lo menos la principal ventaja es que los colores no lucen tan blanquecinos cuando sus pantallas se ven desde ángulos de visión muy amplios. En el caso de los televisores con paneles VA, los colores sí tienden a lucir blanquecinos cuando el ángulo de visión es muy pronunciado.
En cuanto al manejo de los reflejos, que es otro punto positivo de los televisores con este tipo de panel ADS o IPS, es bueno en ambos. Me parece que las diferencias entre los dos televisores son casi imperceptibles. Diría que los dos realizan prácticamente el mismo trabajo en esta área. Son televisores, digamos que recomendados para habitaciones iluminadas, o por lo menos más recomendados para este tipo de ocasiones, y no tanto para habitaciones oscuras, y ya van a ver por qué. Vamos ahora con la uniformidad de los colores negros, que como ustedes pueden percibir es terrible, pero esto es normal y va a pasar con mayor intensidad en este tipo de televisores que tienen paneles ADS que se comportan de una forma similar a los IPS. Algo muy importante a tener en cuenta, y que probablemente muchos de ustedes ya saben porque lo menciono en cada video donde hago reviews y comparativas de televisores LG, es que de esta marca los tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas vienen con panel VA con mejor uniformidad de colores negros y menos intensidad en los efectos de clouding o nubosidad y backlight bleeding o sangrados de luz. El resto de tamaños, incluyendo por supuesto estos de 55 pulgadas, vienen con panel ADS que se comportan de una forma similar a los IPS y que tienen peor uniformidad de colores negros, como pueden notar, y mayor intensidad en los efectos de clouding y sangrados de luz. Entre ambos televisores a veces pareciera que hiciera un leve mejor trabajo o un leve menos peor trabajo, por así decirlo, el UP8050 de la izquierda, pero la verdad es que la diferencia entre ambos en este aspecto es muy poco notoria. Además, las partes con mucha oscuridad o con muchos colores negros tienden a lucir más oscuras de lo que se vería en un televisor con panel VA y con una mayor dificultad para notar los detalles que haya en cada escena de este tipo, especialmente cuando las luces de la habitación están muy bajas o totalmente apagadas, y por ende este tipo de televisores no son los más recomendados para disfrutar en este tipo de ocasiones por la mayor intensidad de los efectos clouding, sangrados de luz y peor uniformidad de colores negros en comparación a los televisores con paneles VA. Por supuesto que estos efectos se van a notar también cuando juegan videojuegos, sobre todo cuando estos tienen HDR o alto rango dinámico. En este caso este es el Resident Evil 7. Aquí debo decir que en algunas escenas la cámara con la que grabo exagera la intensidad de los resplandores y del efecto clouding, pero que aún así en la vida real también son muy notorios y pueden ser muy molestos para muchas personas. Este es el videojuego Destiny 2, que al igual que Resident Evil 7 es en 4K y también HDR, y aquí pueden corroborar lo que ya mencioné, que a veces pareciera que el UP8050 de la izquierda hiciera un leve menos peor trabajo, si lo decimos de alguna forma. Mientras observan estos resultados, recuerden que la cámara con la que grabo exagera un poco la intensidad de estos efectos en algunas escenas. Debo decirles que en el caso del UP8050 los tamaños de 82 y 86 pulgadas tienen puertos HDMI 2.1, además de un procesador más potente, el Alpha 7 de cuarta generación. El resto de tamaños más pequeños tienen el mismo procesador, Alpha 5, al igual que el UP7750 en todos sus tamaños, que digamos que no es que haga un mal trabajo. Continuando con este apartado gaming, es importante mencionar que ambos televisores cuentan con esta Game Bar que permite acceder al optimizador de juegos, en donde hay 4 géneros de juego. Cada uno de ellos, al cambiarlos, se puede modificar el aspecto gráfico, entonces pueden utilizarlos para grabar, por así decirlo, 4 configuraciones. También los dos cuentan con el estabilizador de negros, que si lo modifican puede ayudar a decrecer los efectos clouding y sangrados de luz. Ya en el canal tengo configuraciones recomendadas para la versión con panel ADS para el modo juego del UP7750. Luego subiré un video para el UP8050 para que puedan decrecer un poco los efectos, la intensidad de los efectos clouding y sangrados de luz en este modo juego con contenido con videojuegos en HDR o alto rango dinámico. Los tiempos de input lag en ambos televisores oscilan entre los 10 y 11 milisegundos aproximadamente, que es más o menos
el rango promedio actual de televisores, no solamente de gama baja sino también de gama media y algunos de gama alta, que la verdad en la práctica me parece que no están para nada mal. Recuerden que ninguno de esos televisores soporta puertos HDMI 2.1, que solamente en el caso del UP8050 los tamaños de 82 y 86 pulgadas soportan este tipo de puertos. En este caso estos dos tienen puertos HDMI 2.0. Lo que significa que ninguno soporta los 120 Hz de tasa de refresco en 4K, tampoco soportan esta tasa de refresco en 1440p, pero sí soportan los 120 Hz, aunque solamente hasta 1080p o Full HD. Tengan en cuenta además que si bien ambos soportan modo automático de baja latencia, ninguno de esos televisores soporta ni tasas de refresco variables, ni FreeSync, ni tampoco G-Sync. Sus tiempos de respuesta pueden oscilar entre los 13 y 14 milisegundos para el UP8050 y entre los 15 y 16 milisegundos para el UP7750. La verdad es que en la práctica, en cuanto a calidad gráfica, manejo del movimiento y fluidez, me parece que los dos realizan un muy buen trabajo, teniendo en cuenta que son de gama baja. Digamos que el UP8050 es el gama alta de la gama baja de este 2021 de la marca, y el UP7750 podríamos decir que es el gama media de la gama baja también de este 2021 de LG. Mientras observan estos resultados en cuanto al escalado de imagen, este tipo de contenido es en SDR, rango dinámico estándar o simplemente contenido normal. Si bien con contenido en HDR o alto rango dinámico los colores se lucían más intensos en el UP7750, aquí con este tipo de contenido cambian los papeles, lucen un poquito más intensos en el caso del UP8050, aunque la diferencia entre ambos no es brutal. El escalado de imagen en ambos televisores es el mismo porque tienen el mismo procesador Alpha 5, diría yo que generación 1. Simplemente tengan en cuenta que el contenido de baja resolución nunca se va a mostrar en 4K, esto incluye 1080p, 720p y por supuesto resoluciones más bajas. Con contenido en 720p o HD se va a notar algo de pixelación en algunas partes, pero puede ser tolerable para la gran mayoría de personas, pero si el contenido tiene menor resolución se va a notar mucho más, lo cual es normal y puede ser molesto para algunas personas. Si el contenido tiene 1080p o Full HD, ya el escalado de imagen es muy bueno en ambos televisores, no se van a mostrar partes pixeladas o por lo menos no son perceptibles para el ojo y cerebro humanos, y el contenido de hecho pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, ya el trabajo de escalado de imagen, los resultados se van a asemejar mucho a un 4K nativo y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden lo que siempre les digo, que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Disney Plus, HBO Max, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario las aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también con videojuegos en ambos televisores es normal. El rango en el UP8050 entre 34 y 37 grados Celsius en algunas partes de la pantalla, mientras que en el UP7750 se mantiene un poco inferior, entre 34 y 35 grados Celsius, que no está para nada mal. En ninguno de los dos televisores son temperaturas exageradas, no van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Ya en cuanto a sus sistemas de sonido, la potencia de ambos es de 20 watts. Los dos soportan las mismas tecnologías: canal de retorno de audio mejorado, Dolby Atmos y también Dolby Digital. Al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías a los puertos HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado o al puerto digital óptico, ninguno de estos televisores soporta tecnologías DTS. Al final de este video, en unos pocos segundos, van a poder juzgar por ustedes mismos el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios acerca de estos dos Smart TVs 4K de LG, con cuál se quedarían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además adquieran una membresía del canal, de esta forma me apoyarían, y también suscribiéndose si aún no lo han hecho, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our